Hay una palabra buena, así creo yo, de parte de Dios para ti y para mí en este día. Está allí en el libro del profeta Isaías, capítulo 10, verso 27. Les voy a pedir que por un momento nos pongamos en pie para escuchar con atención y con reverencia la palabra de Dios. Solamente Isaías capítulo 10, verso 27. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Repítelo conmigo. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Padre, alabamos tu nombre en esta tarde. Nos gozamos, Dios mío, en adorarte. Pero estamos aquí para escucharte también, Señor. Para escuchar palabra buena, palabra de vida, palabra que llegue al corazón, que toque, Señor, que bendiga nuestras vidas. Estamos aquí para ponernos a tus pies y decirte: ven y háblame en esta hora, Dios. Pero hazlo con autoridad y con poder. Que tu Espíritu, Señor, trate con cada vida, con cada uno que te necesite de manera especial, para que esta palabra llegue hasta lo más profundo del corazón y allí cumpla el propósito para el cual tú la envías. Que hoy nuestras vidas sean liberadas en el nombre de Jesús. Que las cadenas sean rotas y seamos libres en el nombre de Cristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice: pueden sentarse. Imagínate, mi hermano, mi hermana, que tú tienes que ir por la vida con una maleta como esta, cargándola sobre tus hombros, día con día, minuto a minuto. No importa cuán largo sea el camino, no importa cuánto tiempo tú tengas que cargarla, no importa cuán pesada sea. Créame que es pesada porque la estoy sintiendo yo ahora. No importa si te vas cansando en la medida que tú vas caminando, lo cual sería perfectamente normal. Mira, ya yo me estoy cansando. Hasta llegar al punto incluso que sientas que tus fuerzas te abandonan y que ya no puedes más y quieres soltar esa carga. Porque es muy lindo. Tú dices: ay, qué fácil. Sí, llevas 5 minutos con la carga para que tú veas. Y quieres soltarla o dársela a otros o dejarla en algún lugar o simplemente botarla a la basura. Pero no puedes. Tienes que seguir con tu maleta. Tienes que seguir con tu carga cuesta, hacia arriba, hacia abajo, de noche y de día. Vas por todas partes con tu carga cuestas. ¿Te imaginas que de verdad tuvieras que hacer eso? Qué difícil o qué terrible sería en verdad para nosotros andar por la vida con una maleta o con una carga a cuestas, ¿verdad? No poder descansar, no poderla compartir siquiera con otros. Todo el tiempo la carga arriba de ti, ahogándote, asfixiándote, quitándote el aliento, intentando vivir o sobrevivir con ella, pero casi no pudiendo. Como yo ya casi no puedo. ¿Pudieras tú decir que esto que yo estoy diciendo ahora no tiene nada que ver contigo? Que tú no andas por la vida cargando una maleta, una carga como esta que estoy llevando yo ahora y no pudiendo librarte de ella.
aunque quieras. Porque si me preguntas a mí, mi hermano, yo creo que todos nosotros andamos por la vida con una maleta como esta. Porque todos vivimos con cargas y yugos difíciles de llevar. Todos nosotros vivimos con cargas y yugos difíciles de llevar. En el texto que acabamos de leer del profeta Isaías, el profeta le está hablando al pueblo de Dios que también lleva una carga sobre sus hombros muy difícil de llevar. Un pueblo que ha sido subyugado por el imperio asirio, lo que hoy sería, por cierto, Siria. Y por causa de esa dominación, por causa de esa opresión, Israel ha sufrido y está sufriendo muchísimo. El imperio asirio los tenía como esclavos. Y muchas veces tenían que obedecer órdenes y realizar tareas hasta humillantes y vergonzosas para ellos. No eran ciertamente tiempos fáciles para el pueblo de Dios. Porque perder la libertad, escúcheme mi hermano, perder la libertad, ser esclavos, ser dominados por otros, nunca ha sido ni nunca será nada fácil. Era como un yugo pesado sobre sus hombros, muy difícil de soportar y de llevar. Porque un yugo, mi hermano, era, y todavía sigue siendo, una pesada pieza de madera que se ponía sobre los animales, especialmente los bueyes, para hacerlos andar juntos o para realizar algún trabajo. Una imagen que ya de por sí es muy familiar para nosotros, porque ¿quién no ha visto una yunta de bueyes? ¿Verdad? Todavía hoy hay muchos lugares del mundo se usa, aunque la tecnología haya avanzado, aunque haya maquinaria, todavía vemos por ahí en algunas partes del mundo cómo se usa el yugo para que el buey o cualquier otro animal pueda realizar una función. Pues por ese yugo, un buey o un animal cualquiera no puede ir a donde quiere, porque no es libre. Está amarrado, está atado a otro buey, está atado a otro animal. Y tiene que ir donde su dueño le diga siempre. Si trasladamos eso, hermanos y hermanas, al plano espiritual en nuestras vidas, en la Biblia un yugo es usado para hablar de cosas que Satanás usa para esclavizarnos, para aprisionarnos y mantenernos atados a él y dominar por tanto en nuestras vidas y llevarnos a su antojo como a él le dé la gana. En otras palabras, un yugo es algo que Satanás usa para tenerte amarrado a él bien cortico, donde él manda y tú obedeces y muchas veces ni te das cuenta, pero estás arrastrando esa carga, ese yugo, esa cadena en tu vida. Cosas que a lo mejor incluso arrastramos de nuestra vida pasada, o que nos hemos dejado por él poner por él en nuestra vida presente, y que se hace difícil de llevar y de resistir. Algo que no nos podemos quitar de arriba por nosotros mismos, que ni siquiera nos hemos dado cuenta, pero hemos perdido nuestra libertad y nos hemos convertido esclavos de él y de todas esas cosas. De ahí que un yugo en nuestras vidas puede ser una adicción a las drogas o al alcohol, al cigarro o cualquier otro vicio, o una debilidad por las mujeres o por los hombres, el amor al dinero, la obsesión con el trabajo, e incluso un noviazgo o una relación amorosa con alguien que no tiene tu misma fe, que no es cristiano, a lo cual la Biblia llama, por cierto, yugo desigual. ¿Qué más? Ayúdenme ustedes, hermanos y hermanas. ¿Qué más pudiera ser un yugo, una atadura que nos pone el diablo o que nosotros nos dejamos poner en nuestra vida? ¿Qué otra cosa pudiera ser?
A ver, ayúdenme ustedes. ¿El yugo de qué? El yugo de la televisión, ¿verdad? Hay gente que se pasa horas y horas frente al televisor. Pudiera ser. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa pudiera ser un yugo en nuestra vida? El trabajo, Facebook, y con él todas las redes sociales, ¿verdad? Porque no solo Facebook. ¿Cuáles son las redes sociales que más usan los jóvenes? TikTok, Instagram, WhatsApp. ¿Qué más? Las compras. Ay, mamá. Hay gente, bueno, eso se llama cleptomanía. La obsesión compulsiva de comprar y comprar y comprar y comprar. Sin necesidad. Exactamente. Y te gastas lo que tienes y lo que no tienes también. ¿Qué más? ¿Qué más pudiera ser un yugo en nuestra vida? Les voy a seguir dando ideas. Dime, Salmita. Oh, la obsesión por tu imagen corporal. Y de ahí están la gente que va a los gimnasios. O la gente, no tengo nada en contra de la gente que va al gimnasio, por cierto. Estoy hablando de los que tienen una obsesión con eso, ¿no? O la gente que se hace cirugías plásticas, ¿verdad? Que tienen no sé cuántas bisturí pasado por el cuerpo en diferentes lugares. ¿Qué más? Sí, lo dijo ahora mismo mi hermano. La obsesión de comer. Pero miren, hay otros yugos que muchas veces nosotros olvidamos, mi hermana. Está también el yugo de la ira, del rencor, de la amargura, una relación peligrosa y obstinada. Una obsesión con alguna persona o con alguna cosa. Hasta el celular se ha convertido en un yugo. Algo que Satanás está usando ahora mismo para robarte bendición, para robarte a ti y a mí comunión con Cristo. Yo me he sorprendido también así. No voy a ser menos que ustedes, porque aquí todos somos humanos. Muchas veces me he mirado, me he visto y me he dicho, ¿qué he hecho yo aquí gastando mi tiempo? Si ni siquiera he orado todavía hoy al Señor. ¿Ven cómo Satanás nos va ganando la partida? Nos va creando ataduras, nos va poniendo yugos sin nosotros darnos cuenta, porque está tan interesante esto. Y los que se pasan horas jugando en el teléfono, no estoy mencionando nombres de nadie. Hello. Y hablando por teléfono y haciendo el yugo de Satanás. Piénsalo, mi hermano, mi hermana. Algo que te tiene atado, que te tiene amarrado. Estás esclavizado a eso. No eres libre. No eres libre para amar. No eres libre para seguir. No eres libre para servir a Cristo como debieras. La fortaleza humana que muchas veces nosotros presumimos tener, nuestras habilidades, nuestros conocimientos o nuestra experiencia, porque hay gente que se jacta de eso. No, porque yo me la sé toda. Yo tengo una experiencia que no hay quien me ponga un dedo delante. Pues escúchame, ni tus habilidades, ni tus conocimientos, ni tu experiencia bastan. No son suficientes para que te puedas liberar de esos yugos, de esas cadenas que muchas veces el diablo te tiene atado sin tú darte cuenta. Nada de eso basta. Mire, podremos patalear como los niños chiquitos, podemos sacudir el cuerpo 1.000.000 de veces, podremos brincar como un caballo salvaje y gritar y pelear y protestar hasta llorar, hacer lo que queramos, que no por eso nos vamos a poder quitar esos yugos. Al contrario, puede que se nos encajen y se nos vuelvan más pesados y más extenuantes. Una cosa sí les digo, mis hermanos, un yugo puede llegar a destruir nuestras vidas. Un yugo puede llegar a destruir nuestras vidas. Cuando en Deuteronomio capítulo 28,
verso 48, Dios le habla a su pueblo acerca de lo que le hará el enemigo. Escuche, porque Deuteronomio 28 es un capítulo que tiene que ver con la obediencia y la desobediencia a Dios. Y ahí en el versículo 48 empieza Dios a hablarle de lo que va a hacer el enemigo cuando ellos decidan no obedecer a su palabra. Escucha lo que dice allí, al final de ese versículo. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Qué tremenda palabra. Dice claramente ese versículo que está referido a aquellos que deciden no obedecer a Dios. Dice, el enemigo va a venir y te va a poner un yugo de hierro en tu cuello. Por supuesto, estamos hablando aquí de una imagen, ¿verdad? Es algo muy simbólico, pero es que está describiendo la realidad espiritual. Te va a atar. Te va a atar, te va a tener a su dominio de tal manera que te va a destruir. Porque lo que dice la palabra de Dios es cierto. El diablo no vino sino para hurtar, para matar y para destruir. ¿Sí o no? El yugo te puede destruir. Cuando nosotros no podemos romper un yugo, o cuando no buscamos romperlo, eso termina apartándonos de Dios, de su presencia, que es la única que nos hace bien, y destruyéndonos en cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué es lo que puede romper? ¿Qué es lo que puede acabar con ese yugo en tu vida y en la mía? ¿O no hay nada que hacer? Hay una sola cosa que puede hacer esto. Y el pasaje que leímos hace un momento de Isaías capítulo 10, verso 27, lo define claramente al final de este versículo, que es el mensaje que el profeta Isaías le da en primer lugar a su propio pueblo, que ya sabemos que está dominado y está esclavizado por el imperio asirio. Pero también el profeta nos habla a nosotros hoy. Y dice allí, el yugo se pudrirá a causa de la unción. Alábelo. Dígalo conmigo. El yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Cuántos alaban al Señor? Aquí la frase se pudrirá significa que ese yugo, que ese pesar, esa carga, esa atadura, por muy fuerte y por muy dura que sea, será rota, será destrozada, despedazada, destruida. Así es como traducen otras versiones también de la Biblia. Porque Dios no quiere, no es la voluntad de Dios que tú y yo vivamos separados de Él, atados por nada ni por nadie, o a cosas o a gente de este mundo. ¿Sabes por qué? Porque para eso Dios envió a su Hijo a este mundo, para hacernos libres. Cristo vino para hacernos libres. Mire lo que dice primera de Juan capítulo 3 verso 8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, para romper, para destrozar las obras del diablo. ¿Alguien alaba al Señor? Para destrozar, para deshacer todo lo que el diablo ha hecho en tu vida. Cristo vino para acabar con eso de una buena vez. Bendito sea Dios. Y Juan 8:36 dice que si el Hijo nos hace libres, seremos verdaderamente libres. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuánta gente buscando libertad en este mundo? Tengo mucha gente allá en Cuba buscando libertad. Los cubanos queremos libertad para nuestro pueblo. Eso es otro yugo. Así mismo es. Eso es otro yugo. ¿Cuántos buscando libertad? Sabes que la verdadera libertad la da Cristo el Señor. La verdadera libertad, porque aunque tú pudieras tener esos yugos, si Cristo ha obrado en tu vida y te ha hecho libre, tú eres libre en Él. ¿Cuánta gente yo conozco que vive en opresión, pero tiene vida porque Cristo ha venido a su corazón? ¿Cuántos alaban al Señor? Si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. De hecho, cuando el texto de Isaías dice que los yugos se van a podrir, se van a romper, van a ser despedazados. ¿Van a ser despedazados a causa de qué?
dice el texto, de la unción. Y es muy interesante, mi hermano, porque algunos eruditos e intérpretes de la Biblia dicen que ahí hay una referencia, aunque usted no lo crea, una referencia directa al Mesías, que es también el ungido de Jehová. Y que en el griego bíblico equivale todo eso al nombre de Cristo. ¿Sabía eso? El nombre de Cristo en el Evangelio equivale a hablar del Mesías, el ungido de Jehová, el que Dios envió para liberarnos. Fíjense lo que está diciendo aquí muchos eruditos, que hay una referencia directa a él. Eso es lo que también dice uno de los textos más mesiánicos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, también en Isaías capítulo 9, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Isaías capítulo 9, verso 4. Pero más adelante, tan solo 2 versículos más allá, Isaías capítulo 9, verso 6, continúa diciendo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, que es uno de los textos que más usamos. ¿Dónde? ¿Cuándo? En Navidad, para hablar del Mesías que vino. Del Mesías que vino a salvarnos, del Mesías que vino a liberarnos. O sea, lo que aquí se está diciendo es que Jesucristo es el único que puede romper nuestros yugos, nuestras ataduras. Por supuesto, cuando Isaías habla de una unción que pudre el yugo, obviamente no está mirando todavía las cosas con los ojos y la mentalidad que nosotros tenemos ahora después de Cristo. Lo cual nos lleva también a otra línea de interpretación, también muy válida, por cierto, y muy pertinente para nosotros hoy. Lo que Isaías conocía era cuando los reyes y los profetas en su tiempo eran ungidos con aceite. O sea, eran consagrados a Dios para realizar la labor a la cual Él los estaba llamando. Cuando esa unción no era hecha por elección o por caprichos humanos, sino por voluntad de Dios, ¿sabe lo que sucedía? El Espíritu de Dios venía y caía sobre esa persona y la ungía, la capacitaba para esa tarea. ¿Alguien alaba a Dios? Ese fue el caso, por ejemplo, del rey David. Cuando el profeta Samuel lo ungió como rey en lugar de Saúl, porque así Dios lo quería. Dice primera de Samuel 16:13, que desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. O sea, el Espíritu de Dios vino sobre David y lo empoderó, lo capacitó, le dio autoridad. Le dio lo que necesitaba para que fuese el rey que Dios quería que fuese. ¿Alguien alaba a Dios? Cuando nosotros hoy hablamos de ser ungidos por el poder de Dios, estamos hablando de que sobre nosotros caiga también la presencia y el poder del Dios Altísimo, para que nos transforme, para que nos capacite, pero sobre todo para que nos dé el poder que necesitamos para hacer lo que Dios quiere que hagamos, para poder llevar una vida en victoria en el nombre de Jesús. Cuando uno hoy, después de Cristo, habla de la unción, habla de que el Espíritu de Dios se derrame sobre tu vida y te llene. ¿Sabe qué? No hay nada mejor que eso para un cristiano. Si hay algo con lo que el cristiano no se puede conformar, es que conocí a Cristo, lo recibí en mi corazón. Qué lindo, eso es magnífico, no hay nada como eso. Pero ese no es el fin. Amén. Usted necesita del poder de Dios. Usted necesita tener su Pentecostés. Usted necesita que sobre su vida caiga el Espíritu de Dios y lo unja y lo llene con su gracia y con su poder, porque nunca va a ser el mismo como no lo fue Pedro. ¿Recuerdan? Hemos hablado muchísimas veces de esto. El Pedro
que fue antes del Pentecostés no fue el mismo que fue después. ¿Recuerdan aquel Pedro lleno de miedo, impulsivo, que es bocón como él solo, porque decía cosas que después no cumplía? Nunca más fue el mismo Pedro que cuando el Espíritu de Dios vino y lo ungió y lo llenó con su presencia. Recuerden, instantáneamente Pedro se levantó y predicó a Cristo delante de toda Jerusalén. ¿Y qué pasó aquel día? 3,000 personas se convirtieron a Cristo. Alguien alaba a Dios. ¿Se da cuenta? No es lo mismo. No es lo mismo creer en Cristo que recibir la unción de Dios, que recibir el poder de Dios. Tu vida no es la misma antes que después. Alguien alaba al Señor. Así que grábate esto, mi hermano. La unción es una investidura de poder de lo alto. ¿Alguien quiere eso? Es una investidura de poder de lo alto. Algo que Dios derrama sobre nuestra vida y nos da, porque no nos los da nadie, nos da el Espíritu de Dios. Para que podamos vivir en victoria, o para que podamos servir o ministrar de una manera efectiva, que produzca fruto de acuerdo a la voluntad de Dios, pero que también, escúcheme, desata la acción sobrenatural de Dios. Sobrenatural, dígalo conmigo, sobrenatural. Porque no es en el orden de lo natural. No es lo que ocurre normalmente en nuestra vida. Es algo más allá de lo normal. Cuando una persona, por ejemplo, tenía un tumor y de pronto se le desaparece, alabe al Señor. Cuando una persona tenía un problema físico de cualquier índole, a cada rato yo estoy leyendo eso. A cada rato estoy leyendo testimonios de personas que venían de una manera con un problema, de personas que tenían un problema en los pies o en la columna, o de personas que tenían un problema en el hígado o en el riñón, y Dios actúa de manera sobrenatural y trae sanidad, porque Cristo no ha cambiado. Alabe lo que Él vive. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y a su nombre. La unción desata el poder de Dios. Y cuando el poder de Dios se desata en nuestra vida, las cadenas, las ataduras, los yugos de esclavitud que el diablo nos ha puesto y que nosotros hemos permitido que nos ponga, comienzan a romperse. Al decir de Isaías, comienzan a podrirse. ¿Por qué? Porque la unción pudre el yugo. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más tú y yo busquemos ser ungidos de la gracia, del poder y de la bendición de Dios, y lo seamos en verdad, porque la unción no se puede fingir. ¿Sabía? Bueno, en este mundo puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Porque nos hemos tropezado con gente que finge literalmente tener la unción. Pero se sabe cuando una persona está ungida de verdad o no. ¿Sí o no? Se sabe. No es lo que se manifiesta delante de los demás, sino lo que se hace cuando no se está delante de nadie. Alabe. Ahí se prueba de verdad cuando alguien está ungido o no. Y hemos visto muchos charlatanes, pero cuando la unción es real, cuando el Espíritu de Dios de verdad ha caído sobre ti y ha llenado tu vida, bendito sea el nombre del Señor, entonces, mi hermano, la gente ve que de verdad tú has recibido algo especial de parte de Dios. Pero escúcheme, más posibilidades hay de que esos yugos con los que el diablo nos quiere tener dominados y esclavizados se pudran hasta que terminen de romperse por completo. Mientras más tú busques y mientras más eres ungido, más el yugo se pudre, más las cadenas se rompen, más eres libre en el nombre de Jesús. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Buscar más de la presencia de Dios. Pedirle que su Espíritu venga, que su Espíritu caiga, que seamos ungidos con poder. Poder que rompa esas cadenas. Todo lo que no nos está dejando vivir como Dios quiere que vivamos y ser esa luz. Mire, si hay algo que yo sé con seguridad, cuando una persona ha sido ungida, es como esa persona está llena de una luz. Una luz. Usted la mira y dice, esa persona brilla.
brilla, pero no es que brille para lucirse delante de los hombres, es porque brilla porque la unción de Dios está sobre su vida. Usted dice, esa persona no es igual que yo, tiene algo distinto. Lo mismo que tenía Jesús cuando estaba con nosotros. Por eso la gente lo buscaba, por eso la gente lo seguía, por eso gente estuvo dispuesta a dar su vida por él. Bendito sea Dios. La unción se ve cuando llena de luz nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Dios no quiere que nosotros vivamos en oscuridad. Dios no quiere cristianos viviendo permanentemente apagados con yugos que no los dejen avanzar, crecer, cumplir sus propósitos y su voluntad. ¿Me estás oyendo? Dios no quiere que haya yugos en tu vida que no te estén dejando hacer lo que Dios quiere que hagas. Cristianos atorados en el pecado o cristianos atorados en su pasado. No, Dios quiere cristianos que puedan romper yugos y ser libres. ¿Alguien dice amén? Pero para eso hay que buscar la unción de Dios. Para eso hay que buscar la unción de Dios. Porque esa unción no solo nos libera, y aquí viene el último punto, la unción de Dios nos hace diferentes. Y vivir de una manera diferente. ¿Recuerdan que la semana pasada les hablé que la pasión por Cristo nos hace diferentes? ¿Recuerdan? Pues hay otra cosa más que nos hace diferentes. Es la unción de Dios. Es más, la unción de Dios sobre tu vida enciende tu pasión por Él. Alábenlo. La unción de Dios, cuando Dios viene y te llena y te toca, aleluya, y se derrama el Espíritu, tu corazón se inflama con el fuego del Espíritu Santo. No hay otro combustible que pueda inflamar tu corazón si no es la unción de Dios cayendo sobre ti. Esa unción de verdad hace nuestras vidas diferentes. Bendito sea el Señor. La unción de Dios hace que pasemos, hermanos y hermanas, de ser gente pesimista y hasta dramática a ser hombres y mujeres optimistas y de fe. La unción nos da un poder por el cual comenzamos a hacer cosas que nunca pensamos que podríamos hacer. La unción de Dios nos lleva a lograr lo que otros no pueden. La unción de Dios nos hace dejar el terreno de lo normal y de lo natural para movernos entonces con libertad en el terreno de lo sobrenatural, como se movían los discípulos. Donde quiera que iban empezaban a ocurrir milagros, empezaban a ocurrir señales y empezaban a ocurrir maravillas de parte de Dios y la gente se convertía. Y no se convirtieron centuriones y soldados romanos de milagro. Bueno, Pablo llegó un día a predicar el evangelio a un gran funcionario romano y estuvo un tantico así de convertirlo para Cristo. Le dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Ja, por poco, le faltó un tantico así nada más. ¿Se da cuenta? Donde quiera que ellos iban, porque la unción de Dios estaba con ellos, lo que ellos hacían era acompañado de señales y de milagros poderosos. Te comienzas a mover en el terreno de lo sobrenatural. Antes de Jesucristo, antes del Pentecostés, antes de ser ungidos con poder de lo alto, los discípulos no podían curar ni una gripe. Ni una gripe. De hecho, un día trajeron ante ellos a un muchacho endemoniado mientras Jesús estaba en el monte de la transfiguración y no pudieron hacer nada por él. Tuvo que bajar Jesús para que el muchacho fuese liberado. Pero después de Pentecostés, después de que el Espíritu Santo vino, después que se derramó con poder sobre su vida, esos mismos hombres que hasta ahí habían sido débiles, miedosos, cobardes y traidores, porque lo fueron, llamemos las cosas por su nombre, fueron transformados, fueron liberados, fueron empoderados, recibieron autoridad
y poder para sanar, para echar fuera demonios en el nombre de Cristo, etcétera, por la unción que fue la que los llevó a vivir una vida completamente diferente. ¿Tú quieres vivir una vida diferente? Tienes que ser ungido por el poder de Dios. Tienes que buscar esa unción una y otra vez. Los discípulos dejaron de tener miedo para ser valientes y atrevidos, especialmente para predicar el evangelio de salvación a quien quiera y donde fuese. Mire, eran encarcelados, eran azotados, eran maltratados, eran amenazados y duramente, y aún así cantaban y alababan a Dios con gozo, porque la unción de Dios produce un gozo, una alegría inmensa aquí en nuestro interior que nadie puede apagar. Alabe lo que Él vive. ¿Recuerdan a Pablo y Silas en medio de la cárcel de Filipo? Es una historia tremenda. Eran unos criminales tan peligrosos que los pusieron en la cárcel de más adentro, y para asegurarse que no se escaparan, no sé cómo, pusieron los pies en el cepo, metidos allá en una cárcel inmunda, probablemente bien maloliente, en lo último, con los pies en el cepo, alabando, dice la palabra, y cantando a Dios en medio de la cárcel, en medio de la oscuridad de la noche, y no bajito, sino bien alto, de tal manera que todos los presos lo oían, como una persona que ha sido maltratada, que ha sido azotada, mi hermano, que está puesto en un grillete, que está en una cárcel terrible, puede alabar a Dios por la unción del Espíritu Santo. Alábelo. No hay otra cosa que te pueda mover a eso, si no es el Espíritu de Dios que se ha derramado en tu vida y en tu corazón. Alguien alaba al Señor, porque la unción pudre el yugo y nos lleva a vivir de una manera diferente. Yo quiero eso, mi hermano. Alguien dice amén. Yo necesito eso hoy, aquí y ahora. ¿Sabe qué? La iglesia también necesita de la unción de Dios, porque la lleva a ser, la lleva a actuar y a ministrar, a desarrollar su labor de una manera diferente que impacta al mundo, porque comienzan entonces a ocurrir cosas fuera de lo normal. Alábelo. Fuera de lo normal. Necesitamos de la unción de Dios. Necesitamos que el poder de Dios se desate en medio de nuestras vidas, se desate en medio de nuestra iglesia. Alguien dice amén. Cuando hay unción real y verdadera de Dios sobre nosotros, todo en nuestra vida cristiana es diferente. No es lo mismo cantar con unción que sin ella. ¿Está bien? No es lo mismo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos estado escuchando un himno o una alabanza, y aunque tú no te la sepas, tú estás sintiendo que algo está llegando a tu vida y está tocando tu corazón? ¿A cuánto les ha pasado eso? A mí me ha pasado 1,000,000 de veces. 1,000,000 de veces. No me sé la música, no me sé la alabanza. Y mira que yo me sé cosas, pero cuando están cantando eso, está tocando tu corazón, porque ahí está la unción de Dios. Está llegando a lo profundo de tu ser. Y tú, sin saber ni cantar, te pones a cantar también, aunque sea talarear, lo que sea, porque te nace, te está tocando, te está llenando, te está bendiciendo. Alguien alaba a Dios. No es lo mismo cantar con unción que sin ella. Bendito sea el nombre de Dios. No es lo mismo predicar con unción que sin ella. Miren a Pedro. Cuando predicó con unción, 3,000 personas se convirtieron a Cristo. No es lo mismo celebrar un culto de adoración a Dios como este, con la unción del Espíritu Santo, que sin ella. Porque el culto se vuelve rutinario, monótono y vacío. Te vas y dices, ¿y qué recibí? Fue muy lindo, muy lindo, muy lindo. Muy lindo. Y no pasa de lindo. Pero no hay algo que llegó y te tocó el corazón bien profundo, que es lo que Dios quiere hacer. No hay algo que cambió tu vida, que te hizo salir por esa puerta con una perspectiva diferente, dispuesto a llevar
una vida diferente y nueva en Cristo. No es lo mismo un culto con unción que sin ella. Y yo quiero un culto con unción. Alaba lo que Él vive. ¿Cuántos quieren eso también? Yo quiero que cuando nosotros nos reunamos en este lugar, la unción de Dios esté aquí. Pero para que la unción de Dios esté aquí, hay que buscarla. Hay que pedirla. Hay que doblar las rodillas, como hicieron los discípulos. El Señor les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que no se cumpla la promesa. Y ellos se fueron. Y pasaron los días. Y pasaron los días. Y pasaron los días. Pero ellos siguieron clamando hasta que el Espíritu Santo vino y se derramó. ¿Alguien alaba a Dios? Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando hay unción verdadera, todo cambia. Cuando el culto está ungido con la presencia de Dios, somos tocados y comenzamos a recibir sanidad, comenzamos a recibir liberación. Nuestras cargas y nuestras preocupaciones se van. Somos transformados. Los yugos, las cadenas, las ataduras de Satanás se rompen, tal como lo dijo el profeta Isaías. Y eso, una vez más les digo, se puede ver. Se puede ver. Los que están a nuestro alrededor lo pueden ver. Se pueden dar cuenta de que hay algo distinto en nosotros, porque hay como un brillo, una luz especial en nuestro rostro y en todo nuestro ser, que no pasa desapercibida a los demás. Pero además, como ya dijimos, se ve el gozo, se ve la paz, se ve el amor que hay en nuestro corazón. Deseo que tenemos de estar en la presencia de Dios. Cuando alguien tiene deseo de estar en la presencia de Dios, de verdad se le nota. Se le nota. Usted lo ve ahí pegado a Dios. Usted lo ve ahí que no se cansa de buscar a Dios. Usted lo ve ahí que no se cansa de alabar a Dios. Y no tiene que hacerlo como yo. Aunque usted lo haga a su manera, pero cuando usted lo hace a su manera y el Espíritu de Dios viene, a usted también se le va a notar. Al lado de lo que Él vive, se le va a ver que la unción de Dios está sobre usted. Bendito sea Dios. Se ve un cambio de actitud ante la vida en nosotros, que somos más positivos, que tenemos fe aún en las peores circunstancias, que estamos dispuestos a todo, que cualquier cosa, cualquier sacrificio que tengamos que hacer por Cristo o por otros o por la iglesia es poco comparado con lo que Cristo hizo por nosotros para darnos salvación y vida eterna. Y sobre todo, y lo digo una vez más, que ya no caminamos por la vida apesadumbrados, tristes, angustiados, en derrota, sino en victoria. Ningún cristiano que sobre él esté la unción de Dios, usted lo va a ver angustiado, cabizbajo, triste y en derrota. Puede estar pasando una prueba como todos, pero usted ve que está agarrado de Dios. ¿Sí o no? Usted ve que está agarrado de Dios. Está pasando realmente una prueba difícil, pero está clamando a Dios. Y usted dice: sí, estoy pasando un momento amargo, pero Dios está conmigo. Yo sé que Él está a mi lado. Yo sé que Él pelea por mí. Y yo sé que Él me va a dar la victoria. Cristiano que verdaderamente está pegado a Cristo y tiene la unción, usted lo va a ver. Lo va a notar en la manera en que vive. Bendito sea el nombre de Dios. Y esa también es una gran diferencia con relación al hombre con Cristo, pero sin unción. Por eso esa unción que nos hace diferente y nos lleva a vivir de una manera diferente, hay que buscarla, mis hermanos, hoy y también mañana, la semana que viene, el año que viene y siempre. Por eso la Biblia dice: sed llenos del Espíritu Santo continuamente. Continuamente. Amén. ¿Cuántos han tenido experiencias lindas con el Espíritu Santo? Levanten la mano. Levanten la mano. ¿Cuántos han tenido experiencias lindas con el Espíritu Santo? ¿Cuándo fue la última? Como 2 semanas atrás. ¿Cuándo fue la última, Tere? Perdón, tiene un sentido esto. Okay. ¿Cuándo fue la última? Antier, ahí está. A ver, ¿quién más? ¿Quién me puede decir? ¿Cuándo fue la última que tuvo? ¿Marco?
hace una semana y media. Hay que buscar ser llenos del Espíritu Santo continuamente, porque lo que tú viviste hace 2 semanas ya no te da para esta. ¿Entiendes? Porque los problemas de la vida, las circunstancias de la vida, las cosas que tú tienes que enfrentar diariamente, todos los retos y las cosas que tienes que enfrentar te van desgastando si tú no vuelves a ser llenado, si tú no vuelves a recibir una unción fresca del Espíritu Santo, te vas apagando. El fuego se te va apagando. Necesitamos buscar de la unción continuamente. Por eso la iglesia tiene que ser una iglesia que busque el rostro de Dios hoy, mañana y siempre. Hay pastores que lo buscamos hace un mes, fue tan lindo. El mes ya pasó. Lo necesitamos hoy, ahora. O usted comió hace un mes y hace un mes que no come nada. Y así vive. Bueno, ellos te dieron a mi hijo. Pero es que no es solo el problema de él. Ningún ser humano puede vivir sin comer un mes. O tomar agua. ¿Cómo tú crees que tu espíritu puede vivir si no busca a Dios? Si Dios es tu alimento, si Cristo es tu agua viva. Si solamente tu presencia, su presencia es la que te llena y la que te satisface y la que te lleva a vivir una vida diferente. ¿Entiendes? Necesitamos, iglesia, buscar del Espíritu Santo continuamente para que ese fuego, esa unción no se apague y entonces haya que avivarla. Como nos pasa a muchos cristianos, que andamos a veces bien apagados. Y entonces hace falta que el Espíritu Santo caiga otra vez sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones y nos libere y nos encienda. Y haya unción que pudra el yugo. Esa unción, mi hermano, podemos recibirla hoy, aquí y ahora. ¿Sabía? Bendito sea Dios. Porque esa unción está completamente a disposición de todo el que la quiera y el que la busque. Dios jamás se reservaría algo tan bueno y que nos puede hacer tanto bien. Al contrario, Dios nos la quiere dar, la quiere compartir con nosotros, como lo hizo con sus discípulos el día de Pentecostés. Y a partir de ahí, una y otra y otra y otra vez, hasta llegar a nosotros hoy. Tú puedes recibir hoy, mi hermano, mi hermana, esa unción de lo alto que puede romper, que puede despedazar, que puede destruir todos tus yugos, todas tus cadenas. Te pregunto en esta tarde en el nombre de Cristo, ¿quieres o no quieres esa unción? Si la quieres, ponte de pie y díselo a Cristo, yo quiero esa unción.